Hablamos a esta hora con Juan Pablo Contreras, nuestro periodista del equipo político de Noticias Caracol. Juan Pablo, sobre todo este revuelo alrededor de la orden de captura emitida por la Fiscalía, entiendo, de Guatemala en contra del exministro de Defensa Iván Velásquez y también la hoy fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. Si le parece, comenzamos, Juan Pablo, buenas tardes, con la génesis de todo este problema para explicarle a los usuarios lo que está pasando. De acuerdo, Alejandra, un saludo para usted y para todos los usuarios de Noticias Caracol en vivo. Pues este es un proceso que inició desde 2023. Desde 2023 la Fiscalía de Guatemala le informó al exministro y a la ahora fiscal que estaban siendo investigados por su participación que ellos tuvieron en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Sí. Esta comisión se encargaba a investigar casos de corrupción, destaparon varias ollas en ese país, pero una de esas fue la de Odebrecht. ¿Cuál es la génesis? Que según el fiscal Rafael Curruchiche, que es el actual fiscal de esta unidad, el exministro y la ahora fiscal habrían tenido conversaciones vía mail con los empresarios y con los abogados salpicados por el escándalo de Odebrecht. Lo que hicieron ellos fue hacer un principio de oportunidad que, según el fiscal Curruchiche, se hizo de manera ilegal. Ellos lo hicieron a través de Juan Francisco Sandoval, que era el fiscal delegado en ese momento para ese caso. Entonces, Juan Francisco Sandoval viajó hasta Brasil, hizo este principio de oportunidad con este acuerdo de colaboración, más bien, con estos empresarios, y por eso es que ahorita están diciendo que la fiscal Luz Adriana Camargo y el exministro Iván Velásquez están relacionados con este evento de corrupción. Él hablaba incluso de algunas arbitrariedades que se tomaron dentro de lo que les correspondía al interior de esta sala de apelaciones, de esa comisión. Ahora le pregunto, ¿ya hubo pronunciamiento por parte de los dos implicados? ¿Qué dijeron? Ya hubo pronunciamiento por parte de los dos implicados, ambos de hecho estuvieron esta mañana aquí en Noticias Caracol hablando con nosotros. Bueno, lo que dice Curruchiche es que lo que usted dice es cierto, Alejandra, que se extralimitaron, eso es lo que dice Curruchiche, pero Sandoval también se defendió y dijo que él era la persona que tenía la facultad para ir hasta Brasil y hacer este tipo de negociaciones. Este acuerdo de colaboración, pues en el que seguramente estos empresarios aportaron algunos datos que sirvieron también para desenmascarar todo este entramado de corrupción que había. De hecho, mire, hagamos una cosa, vamos a hacer un recuento de lo que dijo Curruchiche más temprano, aquí en entrevista con Noticias Caracol, y luego hablamos de lo que respondieron Camargo, la fiscal general, y también lo que respondió el exministro Velásquez. El proceso penal como tal, en el caso Odebrecht existen algunas fases. Está el señor Alejandro Sinibaldi, el señor Manuel Valdizón, el señor, no me recuerdo los nombres de las otras personas. Hay varias fases de investigación y cada proceso penal lleva su diferente dinámica. En el caso del señor Sinibaldi, nosotros actualmente hemos presentado ante la Corte de Constitucionalidad un requerimiento porque a él se le detectó sobreseimiento, nosotros hemos apelado y obviamente se encuentra en las instancias correspondientes, pero venir en este caso de esta persona que usted me indica a justificar de por qué se encuentra en el extranjero, efectivamente por haber cometido estas ilegalidades. Y en el caso del señor Sinibaldi, del señor Valdizón y de otras personas, pues cada proceso lleva su dinámica correspondiente en los tribunales. ¿Por qué están libres? Se les otorgó medida por parte de los jueces del organismo judicial. Como usted comprenderá, yo no emito orden de captura, son los órganos jurisdiccionales competentes y entonces ellos han ejercido su derecho de defensa en las instancias correspondientes. No me contesta, señor Curruchiche, ¿por qué están libres? Están libres porque los juzgados le otorgaron medidas, nosotros hemos apelado esas medidas y aún está pendiente que la Corte de Constitucionalidad hay pendiente algunos recursos de casación, algunos recursos de apelación que han planteado diversos sujetos procesales y por eso es de que nosotros nos hemos opuesto y se está esperando de que las Cortes resuelvan los recursos que nosotros hemos presentado. De 3.000 a 4.000 folios. 3.000 a 4.000 folios, ¿cuántos correos? De 10. No recuerdo los correos que entrega el ¿Declaraciones cuántas? De 15 a 20 declaraciones testimoniales. 15 a 20 declaraciones. Déjeme hacer Testigo una A, pregunta. correos electrónicos, etc. Correos.
3.000 a 4.000 folios, de 15 a 20 declaraciones, correos electrónicos para simplemente demostrar audios ¿Correcto? para simplemente demostrar que unos comisionados del CICIG viajaron a Brasil y firmaron un acuerdo de colaboración? Hay 26 órdenes de aprehensión que se giraron el día de ayer, 24 contra fiscales y exfiscales de Guatemala, donde se ha decretado la rebeldía y las órdenes de aprehensión ya como tal, abogados particulares, los propios empresarios de Odebrecht. Entonces, en total, toda esa investigación es la que nosotros hemos concluido en las órdenes de aprehensión el día de ayer. Pero, señor Curruchiche, le repito la pregunta. Todo esto que usted me acaba de describir para simplemente demostrar una cosa que usted me ha descrito en toda la entrevista, que los del CICIG fueron a Brasil y firmaron un acuerdo de colaboración, ¿no hay más? Por supuesto que hay más, pero ya en el propio desarrollo de la investigación, el proceso penal no admite representaciones en Guatemala, no sé si en su país lo hay. Cuando una persona quiere solventar su situación jurídica, pues debe presentarse a los tribunales y ahí ya de forma específica el Ministerio Público le hará la imputación correspondiente. Bueno, ahí conocemos entonces las razones por parte de la Fiscalía de Guatemala para emitir orden de captura en contra de Velázquez y de Camargo y de otros también funcionarios más, además de nuestros dos altos funcionarios aquí en el país. ¿Qué dijeron tanto Velázquez como Camargo? Bueno, Velázquez, ambos coincidieron, de hecho. Sí. Ellos dicen que todo esto se trata de una persecución política que les han montado contra ellos y contra los otros fiscales que estuvieron involucrados en estas investigaciones, en esta comisión. Y mire que es algo con lo que concuerda también el propio gobierno de Guatemala, que también emitió un comunicado hoy diciendo pues, que eso se debe a una persecución política y que las órdenes de captura están faltas de argumentos. Muchas voces, muchos analistas, personas que hicieron parte de esa comisión concuerdan en eso, en que se trata de una persecución política y que la Fiscalía de Guatemala en este momento se está tomando extralimitaciones y que está haciendo cosas en las que no están autorizados, y justamente es esto, emitir órdenes de captura, cuando el acuerdo que firmaron, en este momento vemos en pantalla el comunicado que sacó hoy el gobierno de Guatemala. A ver, dice, estas acciones se realizan con un evidente objetivo político, sin respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, y se suman a la seguidilla de actuaciones por parte del Ministerio Público, la Fiscal General de la República y jueces asociados a la corrupción que han tergiversado el sentido de la justicia en Guatemala, poniendo de manifiesto la criminalización y abuso del derecho penal tantas veces señalado y sancionado en el ámbito nacional e internacional. Pues bien, ahora, haciendo un recuento de lo que dijo también en un comunicado en su cuenta de X el exministro Iván Velázquez, les compartimos parte del comunicado que publicó más temprano. Dice, rechaza enfáticamente las órdenes, perdón que estamos leyendo el mismo documento. Bueno, ya les compartimos el comunicado de Iván Velázquez, que también hizo a través de su cuenta de X. Estábamos compartiendo el mensaje. Deme un segundo y ya lo tengo acá. Dice, lo que Guatemala está intentando con la solicitud de circular roja de Interpol contra la fiscal general de Colombia, la actual embajadora ante el Vaticano, es mucho más grave de lo que parece. No es un tema menor ni simple episodio diplomático. Dice, y ahora la corrupta fiscal general guatemalteca y su fiscal Curruchiche, designados como corruptos y sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea, extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí. Mi solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a quienes la Fiscalía ha obligado al exilio, fue lo que dijo el exministro de Defensa a través de su cuenta de X. De hecho, Alejandra, este exfiscal Juan Francisco Sandoval también está en exilio. Él también tuvo que salir de Guatemala justamente por estas presiones y por estas atribuciones que se está tomando en este momento el Ministerio Público, pues según lo que dicen ellos, las atribuciones del Ministerio Público. Lo reafirma también este comunicado del gobierno, donde dice que se está extralimitando en sus funciones. Del gobierno guatemalteco. Vamos a escuchar ahora sí lo que dijo la fiscal Camargo, Luz Adriana Camargo, a propósito de eso en una rueda de prensa que entregó más temprano. La decisión emitida por la Sala Tercera de Apelaciones de Guatemala, la cual constituye una flagrante violación a los términos del acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, relativo a la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, CICIG, de la cual hice parte entre enero de 2014
y noviembre de 2017 como jefe del Departamento de Investigación y Litigio. El artículo 10º de ese acuerdo, suscrito en la ciudad de Nueva York el 12 de diciembre de 2006, establece que el comisionado o comisionada y el personal internacional de la CICIG tendrán inmunidad de jurisdicción penal, civil y administrativa de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Adicionalmente, incluye inmunidad de arresto o detención personal e inmunidad de toda acción judicial respecto a actos realizados en el desempeño de la misión, incluso, abro comillas, después de que la comitiva haya dejado de prestar servicios a la CICIG. En este sentido, la determinación del Tribunal de Apelación desconoce los parámetros del derecho internacional y los derechos humanos. Alejandra, pues mire, justamente ese acuerdo del que estaba hablando acá la fiscal Camargo fue el acuerdo que hizo el gobierno de Guatemala y Naciones Unidas cuando se creó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Ese acuerdo pues fue un texto bastante largo que redactaron en ese momento para saber cómo era la hoja de ruta que estos investigadores iban a tener para destapar los escándalos de corrupción al interior de Guatemala. Pero en este documento que vemos también en pantalla, en el punto 10, ellos hablan de pues cuáles van a ser las condiciones que van a tener los funcionarios, y en este caso los funcionarios internacionales, funcionarios diplomáticos pues que llegaron a apoyar esa misión, y dice que van a tener impunidad en toda la acción judicial que con respecto a las palabras pronunciadas o escritas o los actos realizados durante el desempeño de su misión. Esta inmunidad de toda acción judicial se seguirá consiguiendo después de que haya dejado de prestar el servicio con la comisión. Esto quiere decir que ellos todavía gozan de esa inmunidad, por lo que no pueden ser detenidos y por lo que las órdenes de captura pues entonces no tendrían validez. Quedan sin base completamente. Hay que ver qué pasa también en los próximos días a propósito de esta noticia. Juan Pablo, muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias, como siempre. Son las 4 de la tarde, 21 minutos. Vamos a seguir hablando de este tema, lo anunciábamos antes, con dos invitados precisamente que nos van a permitir entender lo que pasa en Guatemala, lo que hay detrás también de todo este proceso y de lo que muchos han llamado, Pablo, quien me acompaña es ahora Pablo Arango, aquí en Noticias Caracol en Vivo, una persecución política, que es más un tema más que jurídico político, precisamente por todas las condiciones que hemos estado explicando a lo largo de la jornada. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Alejandra. Esos invitados van a ser entonces Xiomara Sosa, que es exfiscal anticorrupción de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, también Alexander Valdés, un periodista independiente de Guatemala, que también nos va a ayudar a entender mucho lo que ha pasado en torno a este caso, y los estamos viendo en pantalla, pero además, Alejandra, con un comunicado del gobierno de Guatemala ya rechazando entonces esta orden de captura contra Camargo y contra Velázquez, y también precisamente en el país, en Colombia, muchos respaldando y rechazando precisamente esta orden de captura. Mire, si le parece, comenzamos primero, pues por supuesto, con la bienvenida, saludándolos a los dos y agradeciéndoles también por aceptar esta invitación. Yo quisiera que entre ambos nos permitan entender lo que hay detrás de este proceso que hoy pues también vincula a dos altos funcionarios de nuestro país, a la fiscal Camargo y también al exministro de Defensa Velázquez. Si le parece, vamos entonces a comenzar con usted, exfiscal, que también, vale la pena aclararlo, hace parte de ese listado de fiscales que tienen órdenes de captura, si mal no estoy. Bienvenida. Gracias, buenas tardes a todos y agradezco el espacio para poder exponer nuestro punto de vista. Bueno, pues lo que sucede en Guatemala pues es la expresión que existe de la captación que tiene el Estado guatemalteco, lastimosamente, ¿verdad? Se ha dado una situación en Guatemala que las Cortes han intervenido en procesos que no les competen, ¿verdad? Como lo de las elecciones, para que todos me entiendan, y sucede lo mismo en esta ocasión, ¿no? Una sala de apelaciones que no es competente para emitir órdenes de captura, se atrevió de esta manera a emitir órdenes en contra de 26 personas, ¿verdad? Eso es totalmente en contra del procedimiento o que se establece en la norma, ¿no?
Pero esto sucede a raíz de esa cooptación que se expresa tanto en el Poder Judicial, ¿verdad?, que existe en Guatemala. Es por esa razón, de esta manera lo podríamos decir de manera general qué es lo que realmente sucede, ¿no? Porque vale decir que la sala tercera de la sala de apelaciones del ramo penal que emite estas 26 órdenes de captura está integrada por abogados que anteriormente habían sido abogados defensores de personas que estaban vinculadas a casos altos de corrupción investigados por la misma fiscalía en la que nosotros laborábamos, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, en Guatemala el sistema para elegir las cortes ha sido corrompido de tal manera de lograr poder tener a esos abogados que anteriormente habían sido defensores. Entonces, realmente ahí, a mi criterio, existe un total conflicto de intereses, ¿verdad? Sí. No sé si con esto les explico o... Yo quiero agregar algo que decía Alejandra, muy puntual. Usted también tiene orden de captura, ¿cierto? Sí, es así. Y de hecho, pues no es la única. También tengo otra, como ustedes pues ya lo han hecho el conocimiento. Juan Francisco Sandoval, que era mi jefe directo, él tiene 8 órdenes de captura. Yo en este caso pues sería, podemos decir que es la tercera, ¿no?, en mi contra. En esta ocasión están pidiendo órdenes de captura en mi contra por incumplimiento de deberes y abuso de autoridad. Y bueno, pues a mí me gustaría contarles un poquito acerca de por qué es todo esto, ¿no? Porque lo podemos entender desde muy simples expectativas, ¿no? El caso Odebrecht, nosotros lo iniciamos, la investigación en virtud de, como ya ustedes lo saben, una investigación que inicia Estados Unidos. Nosotros recibimos información, pero lo básico aquí es de que nosotros iniciamos investigando el soborno. En Guatemala se dieron 19 millones de dólares a funcionarios que era el ministro de Comunicaciones de aquel entonces y al ex candidato presidencial, Alejandro Sinibaldi y Manuel Valdizón, para que se diera ese contrato con Odebrecht, ¿no? Entonces nosotros iniciamos investigando ese acto, ¿no? La entrega del soborno. Sin embargo, ahora el Ministerio Público ha tergiversado, el actual Ministerio Público ha tergiversado que nosotros estábamos negociando el contrato total, que era alrededor de 386 millones de dólares, que es totalmente irreal, o sea, no es lo que realmente se está investigando. Entonces, es importante tenerlo claro porque al final la información que a nosotros nos brindaron los personeros de Odebrecht fue para establecer cómo llegó ese dinero a los testaferros que habían nombrado estas 2 personas que yo les había dicho, ¿no? Entonces, a través de esa información que ellos nos entregan, nosotros pudimos establecer las cuentas en Antigua y Barbuda, en Suiza, en Italia, que ellos tenían, ¿no? Entonces, ahí empieza la investigación. Y esta era una fase primaria en la que nos encontrábamos, porque lógicamente esta información, esta colaboración eficaz, era un elemento que nos iba a llevar hacia obtener una sentencia condenatoria. Lastimosamente, en la actualidad, pues esos convenios se dejaron sin efecto por una serie de manipulaciones también de la justicia, que cabe decirlo, interpretando la norma de manera errada, ¿no? El señor Curruchiche, yo lo he oído en sus diferentes declaraciones y hace un análisis totalmente errado, ¿no? Porque menciona que nosotros como fiscales no podíamos viajar a Brasil a firmar esos convenios de colaboración, lo que es totalmente incorrecto. Nosotros nos basamos para firmar estos convenios en Brasil, en la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, ¿no? Son delitos transnacionales. De igual manera en la Ley contra la Delincuencia Organizada de Guatemala, y en esas 2 normas se establece que se pueden realizar diligencias judiciales a través de videoconferencias, ¿no? Sí. El señor Curruchiche también omite decir de que esta videoconferencia estaba autorizada por el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Entonces, todos estos detalles él no los dice, se empieza a enredar y a dar un montón de explicaciones en cuanto a si era asistencia legal la que se había que pedir, y no es así. ¿Verdad? Entonces, todas estas situaciones dan cuenta de cómo se ha tergiversado el derecho en Guatemala y utilizan a todo el sistema de justicia para
forzar a que las cosas sean de la manera que ellos dicen. Otra cosa que me gustaría compartirles es que la sala que conoce, a la que ya me he hecho referencia, que está integrada por abogados, anteriormente defensores de personas señaladas de corrupción, conoce por una recusación que presentó la Fundación contra el Terrorismo, que es una organización de extrema derecha, que fue la que presentó la denuncia al inicio y que realmente obligan a la sala, previo a resolver la diligencia de la recusación, entran a conocer una orden de captura. ¿Qué manda? Sí, lo que pasa es que de todo eso que está hablando ella es la génesis de este caso, que lo tiene muy claro también el periodista que nos acompaña, Alejandra. Sí, y ahí me surge, ya volvemos con usted, doctora Sosa, porque me surge una pregunta muy importante, creería yo, o por lo menos me causa curiosidad saber qué hay detrás, cuál es el interés detrás del Ministerio Público, de la Fiscalía, de llevar a cabo todo este proceso. Y se lo pregunto, también quisiéramos conocer esa mirada muy periodística también de nuestro invitado Alexander Valdés, periodista independiente, quien escribió incluso a propósito de la captura, de la orden de captura de Iván Velázquez y de Camargo, lo siguiente, se los quiero compartir. La FESI, liderada por Rafael Curruchiche, consiguió las órdenes de captura contra el excomisionado Iván Velázquez y la fiscal general en Colombia, Luz Ariana Camargo. Sin embargo, el proceso no siguió la vía legal ordinaria, un juzgado penal, sino que fue resuelto por la polémica Sala Tercera de Apelaciones vinculada a políticos acusados de corrupción. ¿Qué hay detrás de todo esto, ese interés del Ministerio Público, Alexander? Hola Pablo, Alejandra, muy buenas tardes, un gusto. Sí, ya lo explicaba bien en cuanto a la génesis de lo que es el caso. He tenido la oportunidad de seguir el tema Odebrecht desde el 2018, cuando justo los fiscales que ahora están siendo perseguidos operativizaron una de las primeras fases de esa investigación y puso evidencia a esa estructura que sustrajo fondos públicos. Pero para entender, digamos, qué hay detrás de lo que se está haciendo ahora con esta investigación, creo que también hay que ver el contexto y los actores. Los actores que ahora están promoviendo estas órdenes de captura no son simplemente personas que tienen señalamientos internacionales por corrupción, restricciones de ingreso, como lo es el fiscal Rafael Curruchiche, la fiscal Consuelo Porras, sino quienes también están detrás como denunciantes o como testigos. Resulta que ayer, analizando la resolución, es decir, el documento de la resolución que emite la Sala Tercera de Apelaciones, da cuenta que la persona identificada como testigo A dentro de este caso es el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, quien en la primera fase de esa investigación es el presunto líder de esta estructura que sustrajo los fondos del Estado. Y además de, él goza de libertad. Su proceso por el caso Odebrecht fue cerrado pese a la evidencia documental que fue presentada durante la audiencia de primera declaración, y luego también en la siguiente fase de ese proceso la jueza no tomó en cuenta esa evidencia y la investigación tomó un nuevo giro, ¿verdad? Del 2018, de perseguir a los actores, es decir, a políticos involucrados en estos actos de corrupción, se redirige hacia los fiscales que tomaron la investigación e hicieron todas las diligencias, y entre esas diligencias está estos convenios de colaboración eficaz con los empresarios brasileños. Y que es importante decir, justo tuve la oportunidad de analizar la documentación que ahora dentro del caso y que ya es de conocimiento público. Hubo autorizaciones judiciales tanto por una jueza de mayor riesgo A, tanto por la Corte Suprema de Justicia, que es una de las máximas autoridades que rigen el organismo judicial. La propia presidencia de ese organismo de Estado giró una instrucción para que esa audiencia por videoconferencia se hiciera y hubiese participación tanto del Ministerio de Relaciones Exteriores a través de las personas delegadas en Brasil que dieran fe de la legalidad de esa diligencia. Es a partir de ahí donde surge esta duda
por qué se redirige, digamos, esta investigación y se inicia con la persecución hacia los exfiscales que tuvieron el caso. Sí. Y respecto a lo que mencionaba inicialmente, la duda del procedimiento, en los 10 años que he tenido de estar en el organismo judicial, en la cobertura de audiencias y todos los procesos, no había observado que se girara una orden de captura por magistrados de salas de apelaciones. Es un procedimiento inusual y que ya está siendo discutido jurídicamente en el país a partir de la resolución que se hizo pública ayer. Sí, una pregunta para los dos. Tanto Luz Adriana Camargo como Iván Velázquez hicieron parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en casos de corrupción allí en Guatemala. La pregunta es la siguiente: ellos investigaron a quienes estaban supuestamente cometiendo actos de corrupción y ahora emiten orden de captura contra ellos. La pregunta es, ¿las personas que fueron investigadas ahora emiten esa orden de captura? Es decir, casi que el adagio popular que habla de los pájaros tirándole a las escopetas. No sé si le pregunté eso a la fiscal, por ejemplo, a la exfiscal. Sí, por supuesto, eso así es. Te podría decir que esto es prácticamente una venganza. Yo trabajé directamente con Luz Adriana Camargo, que era la jefa de investigaciones en la CICIG, y te puedo decir que todas estas personas estaban involucradas. Pues no cabe duda que Alejandro Sinibaldi y Manuel Valdizón pues eran los sindicados en el proceso Odebrecht, ¿verdad? Que les comento que recibieron $19 millones en sobornos. Entonces, y lo importante, y también aquí voy a tratar de responder la pregunta que me hacía anteriormente también, que cuál es el trasfondo. El trasfondo de todo esto fue que cuando nosotros iniciamos la investigación, amparados, como les digo, en todas las normas, pues también lo que buscan estos crímenes transnacionales, pues es congelar o embargar los bienes que se han obtenido a través de estas actividades de corrupción, ¿no? Entonces, nosotros, con instrucción de la CICIG, de Luz Adriana y de los compañeros que formábamos el equipo de investigaciones, pues se solicitó a nivel internacional la inmovilización de esas cuentas en los países, ¿verdad? En los paraísos fiscales en donde estaba el dinero. Entonces, pero lógicamente en estas cuentas no solo estaba el dinero de Odebrecht, porque ellos están vinculados a muchos otros procesos de corrupción. Entonces, lógicamente, pues el trasfondo es que ahora, como bien lo dijo Alexander Valdés, es que se les cerró los procesos que nosotros habíamos iniciado en su contra y al día de hoy ya se está ordenando la devolución de todo el dinero que ellos tenían guardado en esas cuentas, así como también los bienes que se habían inmovilizado en Guatemala. ¿Verdad? Entonces, pues realmente sí, esas personas, al igual que los magistrados de las salas de apelaciones, también la CICIG, junto con la CICIG develamos un caso que se llamaba Comisiones Paralelas 2020, en donde a través de un operador político que guardaba prisión por uno de los casos que nosotros también investigábamos, estaba arreglando, acomodando las listas de los que serían los próximos magistrados, y dentro de los cuales pues también sonaban bastantes. De los 230 magistrados, yo creo que había todavía un 60% de las personas que estaban siendo señaladas en el caso que nosotros investigamos anteriormente. Exfiscal. Entonces, sí, todas estas personas son las que nosotros investigamos anteriormente. La misma entonces pregunta para Alexander Valdés, periodista independiente de Guatemala. ¿Usted considera que, como dice la exfiscal, esto es una retaliación, una venganza por parte de estas personas que fueron investigadas en su momento y que ahora ordenan la captura de Luz Adriana Camargo y de Iván Velázquez? Y de otros funcionarios. Exactamente. Sí, y justo acá entra la parte que decía, ¿no? Entender el contexto en el que se conoce de estas órdenes de captura y se inicia la persecución contra exfiscales, y entre ellos los funcionarios colombianos. Es decir, quienes giran las órdenes de captura son ahora magistrados, pero en su momento fueron abogados defensores de políticos que figuraron en los mismos casos de corrupción que se investigaron en la CICIG, cuando estaba bajo el mando de Iván Velázquez y también era integrada por Luz Adriana Camargo. Entonces, desde ese punto resta esa credibilidad, digamos, a esa investigación que hace la FESI y al requerimiento que hace a esta sala de apelaciones de Guatemala, porque quienes avalan esa autorización judicial o esas órdenes de captura son magistrados que en su momento defendieron a implicados en casos de corrupción
que investigó la FESI y la CICIG. Entonces, creería que es parte de una venganza en un contexto guatemalteco en el que no solo ha alcanzado exfiscales, sino también existen jueces, periodistas, activistas, líderes indígenas y defensores de la tierra que están actualmente en el exilio. Son más de 100, 150 personas que están actualmente fuera de Guatemala, en que en su momento tuvieron un rol en la lucha contra la corrupción o en la defensa de derechos humanos. Es importante también recordar que existe un periodista encarcelado por el trabajo que hizo al frente del diario El Periódico, que fue cerrado también a partir de investigaciones que inicia esta fiscalía encabezada por Rafael Curruchiche. Entonces, lo que está pasando es parte, creería yo, y también ha quedado en evidencia a partir del seguimiento periodístico que hemos podido hacer, de una venganza a actores incómodos que en su momento tomaron un rol de evidenciar acciones de corrupción y que obviamente involucraba a poderosos políticos, grandes empresarios del país que fueron señalados en su momento en esas investigaciones. Entonces, esa regresión autoritaria, como hemos denominado en Guatemala, que se ha concretado a raíz de esas órdenes de captura y personas que actualmente están encarceladas injustamente. Mire, lo cierto es que... En ese punto solo quisiera agregarles de que en el caso en el que se emitieron estas órdenes, de paso, Alejandro Sinibaldi y Manuel Valdés, Alejandro Sinibaldi principalmente está siendo querellante adhesivo, o sea, él está siendo acusador junto con el Ministerio Público. Okay. Bueno, yo quisiera volver con ustedes, fiscal, porque en efecto usted es una de esas exiliadas en medio de ese proceso de persecución del que habla también nuestro periodista invitado Alexander Valdés. Hablemos sobre las implicaciones o los alcances de estas medidas que están ahora anunciando, estas órdenes de captura, por lo menos en su caso, que nos sirve también de ejemplo para saber cómo avanza un proceso en su contra en estas condiciones, estos que están adelantando particularmente desde la Fiscalía de Guatemala, y entender también un poco, vislumbrar el futuro de lo que va a pasar con el exministro de Defensa nuestro, hoy embajador en el Vaticano de Colombia, y también con la hoy fiscal general Luis Ariana Camargo, a quienes vale la pena destacar ya recibieron el respaldo por parte del gobierno de Guatemala. Correcto. Por organizaciones internacionales y por nuestro propio país. Sí, mire, la resolución que emitió la sala fue tan extra petit, o sea, resolvió tan más allá, que incluso ordenó que se levantara la nota roja en Interpol, ¿no? Sin embargo, nosotros ya existe un antecedente que la Interpol pues no levanta órdenes de estas alertas rojas por cuestiones de carácter político. Y en nuestros casos, todos los fiscales nos encontramos, en mi caso, yo tengo un refugio político por parte del gobierno de México. Entonces, ante esa situación, yo tengo acreditado que la persecución que se ha ejercido en mi contra es de carácter político, ¿verdad? No encaja en los presupuestos para los cuales la Interpol ha sido creada, de buscar criminales que han cometido delitos que van en otro sentido, ¿no? En graves delitos en contra de la integridad de las personas o esa naturaleza, ¿verdad? Entonces, pues yo considero de que eso no va a proceder ante la Interpol, ¿no? Ahora en Guatemala, pues también esa resolución extra petit que emitió la sala de apelaciones referida, pues nos declara rebeldes. Eso, la rebeldía en Guatemala conlleva que la persona que está siendo investigada no tenga acceso al proceso hasta que se encuentre vinculado al mismo, ¿verdad? En todo caso, que yo regresara a Guatemala y me sometiera a los tribunales. Bueno, sin embargo, eso por lo menos en este momento no va a pasar. Nosotros, una vez exista un poder judicial tomado, déjenme decirles que yo en Guatemala pues ya estuve detenida por el primer caso que se levantó en mi contra. Y yo me defendí y lo único que tuve fue respuestas negativas en todo lo que solicité. O sea, les cuento esto porque para que ustedes sepan que realmente una vez exista un sistema judicial cooptado, pues no se garantiza un proceso justo, ¿verdad? Y ante esa situación, pues no hay garantías de someterse a un proceso penal. Sí, yo tengo ahí una pregunta con base en lo que usted está diciendo. Mire, acá hay un contexto y es que años atrás
Iván Velázquez había sido declarado persona no grata según el presidente de entonces de Guatemala, Jimmy Morales. Pero acá viene mi pregunta. La ONU en ese momento comunicó que los funcionarios que hicieron parte de la CICIG gozan de inmunidad. En el caso suyo, exfiscal, pues usted era de Guatemala y así le queda muy complejo volver a su país, pero será, la pregunta para los dos, que para Luz Adriana Camargo, fiscal de Colombia, y para el exministro de Defensa, Iván Velázquez, sí se harán efectivas esas órdenes de captura. ¿Ustedes qué opinan? No, totalmente no proceden las órdenes de captura. Ellos están en la resolución que emitió la sala, pues se están basando en artículos de la Convención de Viena en cuanto a las relaciones diplomáticas entre los estados y están manifestando ahí una serie de cuestiones que existen excepciones a estas inmunidades cuando los funcionarios que gozan de la misma han cometido actos, ¿verdad?, que pueden ser juzgados. Pero realmente estos son actos tergiversados por ellos, porque póngase en una situación que se cometa un crimen grave o que ¿verdad? En esa situación es una excepción, pero en este caso, tanto Luz Adriana como el comisionado ejercieron sus funciones enmarcadas en la investigación y dentro de las facultades que el convenio les otorgaba, ¿verdad? Se habla mucho de los correos que hay entre Luz Adriana y todas las personas que vieron lo de los convenios y se habla sobre negociaciones y el fiscal Curuchiche lo hace ver como que es algo ilegal. Sin embargo, eso no es así. Dentro de la misma ley de la delincuencia organizada se habla de que existen fases para poder firmar un convenio de colaboración eficaz y una de esas fases es la negociación. Uno como fiscal está facultado para valorar si el testigo que va a entregar información realmente va a ayudar a esclarecer el hecho y entonces uno entra en esa fase de negociación. La norma así lo indica. Sin embargo, ellos están haciendo ver como que el comisionado y la doctora Luz Adriana se salieron de sus funciones y eso es incorrecto totalmente. Entonces, a mi parecer, no van a proceder esas capturas internacionales. Alexander. Bueno, es difícil que se puedan ejecutar esas órdenes de captura, como ya lo indicaba la licenciada Xiomara Sosa. Existen precedentes por parte de la Interpol que ha reiterado a la Fiscalía guatemalteca la negativa de emitir estas alertas por considerar que se trata de casos de persecución política. He trabajado distintas publicaciones acerca de eso y justo hoy recordaba una de estas en donde incluso la Interpol envió oficios a la Fiscalía Especial contra la Impunidad solicitándole que se abstenga de continuar haciendo ese tipo de requerimientos sobre alertas rojas a la Interpol de personas, es decir, exfiscales que están siendo perseguidos en Guatemala. Aparte de eso, aún los funcionarios colombianos podrán agotar otras vías, otras instancias, aunque el panorama judicial guatemalteco es desalentador porque existe aún un control del Poder Judicial de determinados actores. Pero de momento veo difícil la detención, principalmente porque ellos no pisarán suelo guatemalteco, difícilmente lo harán, y también porque la Interpol ya, como indiqué anteriormente, ha reiterado la negativa de emitir alertas rojas en casos que considera de persecución política. En ese sentido, y rápidamente ya para cerrar esta entrevista, no sé, cualquiera de los dos que me quiera responder esta pregunta, obviamente respetando la independencia de poderes, quisiera preguntar entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, quisiera preguntarles si hay alguna forma de que el gobierno nacional intervenga, hay algún mecanismo frente a estas situaciones que ustedes están manifestando de corrupción al interior del Ministerio Público. No existe por ahora una forma más que un pronunciamiento. De hecho, ha sido una de las cuestionantes que se le ha hecho al presidente Bernardo Arévalo, porque una de sus propuestas de campaña fue la destitución de Consuelo Porras. Sin embargo, no se ha concretado ante la falta de apoyos políticos y también el riesgo de que él pueda ser destituido por la Corte Constitucional guatemalteca, que en distintas ocasiones ha emitido amparos a favor de la fiscal general
y eso ha hecho inviable su destitución sin que ella sea condenada o juzgada en un proceso penal como lo establece la ley guatemalteca. Entonces, en el contexto guatemalteco es difícil que eso pueda ocurrir y el panorama ahora es esperar a 2026 porque en mayo del próximo año es cuando el presidente puede elegir a una nueva fiscal general y es lo que se está esperando por ahora, es ese cambio de autoridad en el Ministerio Público y tratar de revertir esas acciones que se han cometido desde el Ministerio Público de la fiscal general Consuelo Porras. Pues muy bien, les queremos agradecer mucho a los dos por habernos acompañado en este espacio en Noticias Caracol en Vivo. Alexander Valdés, periodista independiente de Guatemala, gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, exfiscal. Gracias. Bueno, Pablo, gracias también a usted por esos minutos. Este tema continúa. Hay rechazo por parte, por supuesto, de Luz Adriana Camargo. Ustedes lo están revisando con Juan Pablo, también de Iván Velázquez y, por supuesto, un caso que se sigue moviendo mucho a través de las redes sociales y en la opinión pública. Sí, señor.